Bueno, soy María Julia Redondo del Instituto de Matemática y del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur. Esta es mi comunicación para la reunión virtual de la UMA. Voy a hablar sobre equivalencia morita entre deformaciones infinitesimales. Este es un trabajo que hicimos en colaboración con Lucrecia Román, Fiorella Rossi Bertoni y Melina Verdecchia, todas de la Universidad Nacional del Sur. Y el trabajo lo pueden encontrar en Archive. El plan de la charla es, bueno, primero que nada, recordar qué es una equivalencia morita. Después vamos a ver qué es una deformación infinitesimal. A continuación voy a hablar del primer teorema que demostramos, un teorema de equivalencia morita. Y por último, vamos a hablar de cacas con relaciones. Entonces, recordemos que dos álgebras se dicen morita equivalente si sus categorías de módulos son equivalentes. Obviamente, si me dan dos álgebras y quiere determinar si son morita equivalentes, tenemos que encontrar alguna definición equivalente que nos permita decidir si son o no morita equivalentes sin necesidad de describir sus categorías de módulos, ¿sí? Bueno, eso existe. Dos álgebras son morita equivalentes si existen bimódulos P y Q, tales que cuando consideramos el producto tensorial de estos dos bimódulos sobre B, recuperamos A, y cuando cambiamos el orden y consideramos el producto tensorial sobre A, recuperamos B. Estos dos son isomorfismos de bimódulos. Es fácil observar que, dados estos isomorfismos, uno puede elegir representantes P', Q' y P y Q, de manera tal que el 1 de A se escriba en función del producto tensorial sobre B de elementos en P y Q, y lo mismo con el 1 de B. El 1 de B, vía este isomorfismo, se puede pensar como una suma de producto tensorial de Q sub K tensor P sub K. Esto lo vamos a usar mucho en la demostración de nuestro teorema. Bueno, además uno puede asumir que estos dos isomorfismos que tenemos acá satisfacen cierta compatibilidad con la estructura de bimódulo que tienen P y Q. Por ejemplo, esta primera ecuación me dice que si tomamos un elemento P' y le hacemos actuar por izquierda con la acción de A, con el elemento que proviene de P tensor Q, eso es exactamente lo mismo que pensar en el elemento P y hacer actuar a derecha con la acción de B módulo con el elemento de B que proviene del Q tensor P'. Hay algo similar para el Q con la estructura de bimódulo. Entonces asumimos que nuestros dos isomorfismos satisfacen estas condiciones y elegimos estos elementos P', Q', P y Q que están asociados a las identidades. Bueno, ¿qué es una deformación infinitesimal? Una deformación infinitesimal de una álgebra A es una estructura de álgebra asociativa que uno define en este espacio vectorial. O sea, tengo mi álgebra original A, extiendo escalares, haciendo tensor con KT sobre T cuadrado, o sea, los elementos de ADT tienen esta pinta, porque son A sub 0 tensor 1 más B sub 0 tensor T. Entonces quiero definir un producto, que lo llamo estrella, en este espacio vectorial, que sea K de T sobre T cuadrado bilineal, y que extienda el producto de A. O sea, cuando ponemos T igual 0, tenemos que recuperar el producto que teníamos. Entonces es fácil ver que la única forma que tengo de definir este producto estrella es decir que, bueno, la parte que no tiene T va a ser directamente A sub 0 con A sub 1, y en la parte que tiene T van a ser los productos cruzados, A sub 0 con B1, B sub 0 con 1, más un f de A sub 0 tensor A sub 1, donde f es una función definida de A tensor A en A. Entonces f es el único grado de libertad que tengo para definir una estructura de álgebra que sea K de T sobre T cuadrado lineal y que extienda el producto de A. Pero además, nosotros creemos que esta estructura de álgebra es asociativa. Bueno, va a ser asociativa sí, solo si el f satisface esta ecuación que escribimos acá, y eso es exactamente lo mismo que decir que f es un 2 cociclo de Hoche. Entonces, no es difícil demostrar que las clases de equivalencia de estructuras de álgebra asociativa que se pueden definir en A de T que extiendan el producto de A están en correspondencia 1 a 1 con elementos del segundo grupo de cohomología de Hoche. Bien, entonces lo que nosotros queríamos hacer es lo siguiente. Si me dan un álgebra A, me dan un elemento F en el
segundo grupo de cohomología y la deformo, lo que queríamos era ver cuál era el álgebra de caminos asociada a la deformación, ¿sí? O sea, describir por Karkas con relaciones el álgebra deformada. Entonces la pregunta era si podíamos partir de una álgebra A, ver cuál era su álgebra de caminos y deformar el álgebra de caminos, y así obtener el álgebra de caminos asociada a la álgebra deformada. Bueno, para eso necesitamos que la deformación se porte bien con la equivalencia Morita. Entonces ese fue nuestro primer resultado. Si A y B son dos álgebras Morita equivalentes y las deformamos con elementos asociados, ahora veremos cómo, entonces obtenemos álgebras Morita equivalentes. O sea, si A y B son Morita equivalentes, sus cohomologías de Cauchy son isomorfas. Entonces supongamos que T es el isomorfismo dado en los segundos grupos de cohomología. Si deformamos A con F, donde F es un representante de una clase de equivalencia en la cohomología de A, consideramos T de esa clase y tomamos G un representante de la clase ahora en la cohomología de B y deformamos B, estas dos álgebras son Morita equivalentes. Entonces esto nos dice que sí tiene sentido nuestro objetivo principal, que es si A es Morita equivalente a una álgebra de caminos, entonces la A sub F va a ser Morita equivalente a la deformación de la álgebra de caminos. Y lo que vimos después es que deformar una álgebra de caminos nos dice directamente quién es el Karkas con relaciones de dicha álgebra. Bueno, una idea de esta demostración, lo primero que tuvimos que hacer es definir explícitamente este isomorfismo, porque uno sabe, y en muchas demostraciones, distintas demostraciones de que si A y B son Morita equivalentes, las cohomologías de Cauchy son isomorfas, pero necesitábamos una descripción explícita de este isomorfismo para asociar a un F el correspondiente G. Lo que hicimos con este isomorfismo fue describirlo no en homología, sino a nivel de complejos. Y uno de los problemas que tuvimos era que a nivel de complejos lo que estamos definiendo no es un isomorfismo. O sea que si aplico el T que va del complejo de A al complejo de B, y después vuelvo con el T correspondiente que va del complejo de B al complejo de A, esa composición no me da la identidad, pero me da homotópica la identidad. O sea que ahí nos aparece un H2 que después tuvo un papel bastante importante en las fórmulas y ya va a aparecer el que voy a decir. Bueno, lo segundo que hicimos fue describir de alguna manera amigable cómo son los módulos sobre la álgebra deformada. Porque si queremos ver que estas dos álgebras son Morita equivalentes, vamos a tener que encontrar bimódulos sobre las álgebras deformadas. Entonces vimos que hablar de un módulo sobre la álgebra deformada es exactamente lo mismo que hablar de un par de abimódulos conectados por una transformación lineal T sub m, que además vienen con una aplicación F sub m definida de A tensor M0 en M1, una aplicación K-lineal. En este caso, si tenemos el AF módulo M descrito de esta manera, la estructura de AF módulo viene dada por este producto, donde hacer A más B por T por un par M0 M1 me da A por M0 en el primer lugar, después en el segundo lugar me da A por M1, después aplico T de M al M0, caigo en M1 y multiplico por B, y por último le sumo este elemento que vive en M1. Bueno, conocido esto, nuestra hipótesis era que A y B eran Morita equivalentes, por lo tanto podíamos usar los bimódulos P y Q que nos daban la equivalencia Morita. Entonces a partir de ellos construimos bimódulos P tilde y Q tilde, que son bimódulos sobre las álgebras deformadas, y probamos que si tomamos el producto tensorial sobre B sub G, recuperamos a F, y si tomamos el producto tensorial sobre F, recuperamos B sub G. Un comentario, ¿cómo hicimos para construir este P tilde? Bueno, como sabíamos, los AF o BG módulos se consiguen a partir de pares de A módulos o B módulos. Bueno, lo que hicimos acá fue considerar dos veces la copia del mismo módulo P conectado por la identidad, y después tuvimos que definir este FP y G sub P que dan las estructuras a derecha e izquierda. Esos estaban definidos en función de F, en función de T de F, claramente,
Este T de F es el representante y no es el G. Por eso nos aparece este H2 de F acá, que es el que estaba dando la homotopía. Las cosas funcionan bien a nivel de homología, pero no a nivel de complejo. Entonces en la acción, como en la acción estábamos usando representantes, necesitamos poner este H2 de F. Bueno, y los elementos que aparecen acá, si se fijan, yo estoy definiendo una tensor P, acá me aparece un Q sub I, después me aparece un P', un Q', y alguien más, que me estoy perdiendo, un PI por ahí. Bueno, esos son exactamente estos elementos que aparecían acá, que eran los que estaban asociados a las identidades de ALL, y lo mismo en esta forma. Muy bien, entonces ahora sí podemos enunciar el resultado principal de este trabajo, y es que cómo podemos hacer para describir como álgebra de caminos a la deformación de una álgebra. Entonces, si A es morita equivalente a la álgebra de caminos dada por el Carcaj Q con ideal de relaciones I, donde gamma son los generadores de este ideal, y deformamos nuestra álgebra A con un elemento F, que son dos cociclos de Hoyle, entonces esta sub F es morita equivalente a un álgebra de caminos donde, como es el Carcaj y el ideal de relaciones, bueno, el Carcaj tiene los mismos vértices que el Carcaj asociado al álgebra. Como flechas tomamos las flechas que teníamos en el Carcaj asociado a y le agregamos una flecha por cada camino trivial, cada idempotente E sub I, que no viva en la imagen de F. Y las relaciones, el ideal de relaciones está generado por tres tipos de relaciones. Las primeras son estas epsilon i al cuadrado, donde epsilon i es la nueva flecha que agregamos si el E sub I no estaba en la imagen de F, ¿sí? Y si E sub I está en la imagen de F, entonces usamos una función adicional F tilde, definida de los caminos, o del espacio generado por los caminos en A, que está definida en función de F, que es el 2 cociclo por el cual estamos deformando. Y esta F tilde satisface esta propiedad importante de que la imagen de F está contenida en el F tilde. Entonces, el F hat. Entonces, definimos estos epsilon i, que es la flecha nueva que agregamos, o si no agregamos flecha y es porque el E sub I está en la imagen de F, entonces el E sub I se puede escribir como F sombrero de este elemento, que es un elemento en I, así que se escribe en función de los generadores, y bueno, el epsilon i lo identificamos con este elemento ahora con las nuevas flechas de mi quiver, ¿sí? Entonces decimos que estos epsilon i al cuadrado viven en el ideal. Para toda flecha alfa de I en J, la nueva flecha alfa sombrero en nuestro Carcaj va a verificar esta relación con respecto a los epsilon I y epsilon J. Y por último, para toda relación que genera el ideal I, le aplicamos esta función adicional que construimos, la F sombrero, y nos da un elemento de A. Bueno, buscamos un representante, una combinación lineal de caminos que represente este elemento, lo miramos en el nuevo quiver y decimos que esto también es una relación. Y esto es el ideal por el cual tenemos que dividir a nuestro álgebra de caminos para conseguir un álgebra morita equivalente a A sub F. Bueno, voy a terminar con tres ejemplos que muestran cómo uno puede calcular el Carcaj con relaciones de la álgebra deformada. Supongamos que nuestra álgebra original A es k de t sobre t cuadrado. Entonces esta directamente es isomorfa a una álgebra de caminos, donde el Carcaj está dado por un vértice y una flecha, y el ideal de relaciones está dado por alfa cuadrado. Uno sabe que en este caso el segundo grupo de homología de Hoyle no es trivial. Hay un elemento F, que es distinto del cero, donde la F está dada por a alfa tensor alfa la mando a E1 y al resto de los elementos lo mando a 0. Bueno, entonces si deformamos con respecto a este elemento, nuestra A sub F tiene el mismo quiver, que como S1 vive en la imagen, no agregamos ninguna flecha, los vértices ya sabíamos que eran los mismos. Ahora las relaciones nos quedan dadas por alfa cuadrado, alfa a la cuarta.
Entonces, si repasamos esos tres tipos de relaciones que aparecen, una decía que aparecían los epsilon y al cuadrado. Bueno, ese epsilon y al cuadrado me dice que ahora va a aparecer este alfa a la cuarta. Otro ejemplo, supónganse que ya está dada por una álgebra de caminos, que tiene dos vértices, dos flechas en sentido contrario, y el ideal de relaciones está dado por la composición alfa 1, alfa 2. En este caso, hay de nuevo un elemento no trivial en el segundo grupo de cohomología de Hochschild, que está definido de esta forma. A un alfa tensor beta lo vamos a mandar a A'B' si el producto A por B es A', alfa 1, alfa 2 por B' y 0 en caso contrario. En este caso, uno puede ver que el E sub 2 no pertenece a la imagen de F, entonces tengo que agregar una flecha nueva correspondiente a este elemento de sub 2. Después copio los mismos vértices y las flechas que yo tenía en Q. Y las relaciones, de nuevo, si repasamos con esos tres tipos de relaciones que describimos en el teorema, uno puede ver que esta relación se transforma en alfa 1, alfa 2, alfa 1, alfa 2. Después los epsilon, la nueva flecha al cuadrado tiene que vivir en el ideal, o sea, eso es 0. Después tenemos dos relaciones más que nos dicen cómo se comportan esta nueva flecha con respecto a alfa 1 y esta flecha con respecto a alfa 2. Y estas son las relaciones, ¿no? Hacer alfa 1 con esto, es lo mismo que hacer alfa 1, alfa 2, alfa 1 y algo similar para alfa 2. Bueno, y el último ejemplo, que es, fíjate que es un ejemplo no monomial, o sea, en los anteriores mi ideal estaba generado por caminos, en este caso no, está generado por dos caminos y una combinación lineal, una combinación binomial. Entonces, bueno, el quiver está dado por un vértice y dos flechas, estas son las relaciones, de nuevo, la cohomología no es trivial, entonces tomo un representante de una clase no trivial de la cohomología de Hochschild, es esta, es una F que a este elemento lo manda a beta alfa y 0 al resto. Bueno, en este caso, el único idempotente que tenemos, el E1, no pertenece a la imagen de F, entonces tenemos que agregar una nueva flecha. Entonces nuestro quiver va a tener los mismos vértices que teníamos antes, un único vértice, las flechas alfa beta, que las llamamos alfa sombrero y beta sombrero, y una nueva flecha por el E1 que no está en la imagen de F. Y ahora, ¿cómo son las relaciones? Bueno, estas alfa cuadrado, beta cuadrado vuelven a aparecer, alfa cuadrado y beta cuadrado. También tenemos que poner el cuadrado de esta nueva flecha, eso siempre aparece. Esta relación, fíjense, se transforma en esta relación menos beta alfa por E1, el producto de las tres flechas que tenemos acá. Y por último, las flechas alfa y E1 y la flecha beta y E1 conmutan entre sí. Esas son todas las relaciones que describen al ideal por el cual tenemos que dividir a KdQF para conseguir la deformación de la álgebra A por este elemento. Muchas gracias.